Buenos días, hermanos. El día de hoy nos encontramos nuevamente bajo una circunstancia complicada. Ya llevamos varios días y pues la situación se torna cada vez más compleja y podemos encontrar por diferentes lados noticias de toda índole, haciéndonos ver que esto es algo que nunca en nuestras generaciones habíamos vivido, al menos en las últimas. Y para todos es algo nuevo, es algo que inesperado también, y al mismo tiempo nos representa diferentes cosas dependiendo de la circunstancia en la cual estemos viviendo. Pero sin lugar a dudas creo que el mundo entero estamos aprendiendo a través de este virus que nos ha invadido. En medio de esto creo que realmente lo que vemos es un panorama muy difícil, muy complejo, como si fuera un desierto. Cada vez las cosas son más complejas. En las calles cada vez hay menos gente y al mismo tiempo está paralizada la economía y muchas otras cosas. Jamás nos llegamos a imaginar que pudiera haber un alto a todas aquellas cosas que hacíamos continuamente. Por ejemplo, como ir al cine, ir a un parque, que ahora se encuentran cerrados. Las playas mismas están cerradas. Es increíble, pero al mismo tiempo cierto, es la realidad que estamos viviendo. Tal parece que estamos cautivos y eso trajo a mi mente, y también Dios ya tenía esta promesa que habíamos planeado en el plan de predicaciones desde hace mucho tiempo, y coincide y queda muy bien para lo que hoy estamos viviendo en el Salmo 126. Este salmo habla precisamente de un momento histórico que vivió el pueblo de Israel en la cautividad, cuando ellos fueron llevados como esclavos por otras naciones, y finalmente ahí, en ese lugar, ellos clamaban a Dios que fueran restaurados. Y eso dice el versículo 4, restáuranos, oh Señor, de la cautividad. Sin lugar a dudas, ellos supieron lo que era vivir bajo el yugo de otro imperio, bajo el dominio. No eran dueños de nada y al mismo tiempo eran servidores de aquel que los gobernó. Así ahora nosotros podemos darnos cuenta de que no importa cuál sea nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestras ganancias, estas realmente se han venido abajo en la gran mayoría. Salvo unos cuantos que tal vez puedan tener todavía su trabajo y puedan estar percibiendo y estar en casa y acatar las disposiciones de la autoridad. Pero la gran mayoría, como lo es en nuestro país, la gran mayoría vive al día, vive del comercio, vive de trabajo independiente, y mucha gente realmente está desesperanzada, está atónita ante esta circunstancia, no puede creer lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo es una realidad. En todos ha habido una merma en muchos sentidos. Así que es la misma cautividad que pudieron sentir, y por muchos años, el pueblo de Israel en esa cautividad. Ellos decían que fueran restaurados como los arroyos en el Negev. Estos arroyos que menciona el salmista tienen que ver con una zona desértica de la población de Israel, que está en la parte sur. Es una zona grande que a final de cuentas todo es árido. Sin embargo, tiene una peculiaridad. En una temporada del año ella recibe las lluvias y pueden conformarse unos arroyos inmensos
que hacen que finalmente venga algo fructífero a la tierra y sea de bendición para los que ahí están. Esto viene de manera repentina y de alguna manera no lo pueden tampoco imaginar cómo algo que estaba tan seco en un de repente puede estar con agua. Así es esa región, de alguna manera especial, como las cosas que hace Dios. Ellos querían esa restauración, querían que nuevamente pudieran ser refrescados, así como era tan repentino en los arroyos del Negev, que así fuera igual su restauración de esa cautividad que estaban viviendo. Este salmo se escribe después de la cautividad, pero muy probablemente en esa cautividad no todos habían regresado a su tierra y ellos clamaban finalmente porque esto fuera una realidad en aquellos que todavía aún no podían regresar. Así que ellos pensaban que Dios podía hacer esto, que si bien había sido muy difícil vivir ahí en medio de esa esclavitud donde no eran dueños de nada, sino muy por el contrario, tenían que ser siervos. Ellos tuvieron que aprender la lección por la cual habían sido llevados a esa cautividad. Era por desobedecer a Dios, por no querer seguir su ley. Y finalmente ellos fueron castigados. Así que ellos tuvieron que aprender que en ese estado en el que se encontraban, tenían que aprender a sembrar. Y en esa siembra hay una promesa, dice en el versículo 5, en la primera parte, los que siembran con lágrimas. Y se repite lo mismo en el siguiente versículo, en el versículo 6, al principio dice, el que va llorando, llevando la bolsa de semilla. Es la misma idea. Es la misma idea en la cual el salmista está diciendo, es duro comenzar cuando no hay nada. Es duro empezar, venía su imagen, la de un campesino que en esa tierra donde no hay nada, él espera que la tierra le produzca algo, pero tiene que echar la semilla sin saber si ésta va a prosperar, sin saber si finalmente obtendrá algo de ella. Pero lo que finalmente tiene que sembrar es con fe. Siembra con dolor, siembra porque no hay nada, siembra porque el trabajo de siembra en sí mismo es duro, es pesado. Hay que estar bajo las inclemencias del sol, en la tierra, moverla, echar la semilla y esperar con fe. Esa es la siembra. Hoy nosotros también tenemos que sembrar con fe. No vemos todavía hacia adelante, no sabemos si entraremos en una fase 3, lo más probable es que sí tendremos que entrar en esa fase 3, pero no sabemos cómo va a ser el desarrollo de nuestro país y nuestra economía. Podemos ver por otros países a los cuales se les han complicado las cosas, como en Ecuador, donde aún sus muertos no tenían ni quien los pudiera recoger. Hoy día no sabemos cómo va a ser aquí. Sin embargo, tenemos que sembrar y esperar con fe. ¿Qué es sembrar con fe? Es sembrar, es esperar que Dios es quien tiene el poder para cambiar las situaciones, así como lo hace en los arroyos del Negev. Él es el que puede mandar la provisión para nosotros, pero al mismo tiempo es quien finalmente espera que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra actitud ante las circunstancias adversas? Eso es lo que vamos a sembrar. ¿Cuál es la actitud del papá en casa? ¿Qué está haciendo el papá? ¿Está ignorando a la familia? ¿Está preocupado? ¿Está angustiado? ¿Está enojado? ¿Está maldiciendo? ¿Qué está haciendo el papá? Hay que sembrar en fe. Tenemos que sembrar en fe. ¿Cómo sembramos? Tenemos que sembrar lo que el Espíritu Santo nos puede dar. Y lo que Él nos puede dar es paciencia. Tenemos que sembrar, tenemos que esperar en Dios a que las cosas ocurran. Tenemos que confiar en que Dios puede sostenernos a pesar de que para muchos, por ejemplo, pues han quedado sin trabajo. Es algo terrible. Para otros les han reducido su sueldo. Para otros
pues han perdido sus negocios. Es increíble, pero es real. Sin embargo, en medio de la crisis tenemos que sembrar esperanza, saber que esto también pasará en algún momento. Tenemos que sembrar actitud, una actitud positiva, un dominio propio que nos lleve finalmente a decir, sé que las circunstancias son complicadas, sé que estar en casa y el encierro que hoy tenemos es muy complicado. Para algunos padres ahorita están de cabeza, porque los que están haciendo trabajo en casa al mismo tiempo tienen que estar oyendo a la familia, están oyendo a los hijos, tal vez ya se pelearon, tal vez ya no se soportan, ya son demasiados días, demasiadas horas juntos. Para muchos ya son demasiadas horas frente a la televisión. Pero tenemos que sembrar con fe, con esperanza, con conocimiento de Dios. Tenemos que sembrar. Debemos cambiar la actitud y debemos de ver lo que sí tenemos enfrente. Lo que Dios nos ha permitido tener. Tenemos todavía tierra en donde sembrar. Está nuestra familia, la que tenemos que cultivar. Están nuestros hijos, está nuestra esposa, está alguien más que vive con nosotros. Tenemos que cultivar en ellos. Ahora sí es tiempo para tener ese tiempo de platicar las cosas importantes, las cosas de los sentimientos, de los sueños, de las aspiraciones. Hay muchas cosas. Siempre decimos que vamos a trabajar y lo hacemos por los seres queridos. Pero hoy es tiempo de ver y hablar con esos seres queridos. Hoy es tiempo de tener paciencia y esperar lo que Dios pueda lograr hacer. Así es que la siembra no va a ser fácil. La siembra uno, pues sin ver lo que va a ocurrir. En fe y esperar qué va a pasar. Deja uno una semilla incipiente como un grano de mostaza, pero suficiente con creer que es Dios el que va a hacer la obra, no nosotros. Dios va a hacer la obra. Así es que en medio de estas circunstancias seguimos mirando a Dios, seguimos esperando en Él. Ese es el punto, es lo que Dios espera de nosotros. Siempre nos lleva al punto crucial para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder. Porque al final de todo, la crisis, una crisis, es lo que nos lleva a saber de qué estamos hechos. Y es lo que Dios quiere saber, de qué estoy hecho, qué voy a sembrar. Puedo sembrar odio, puedo sembrar algo que a final de cuentas a Dios no le agrade. Puedo sembrar una raíz de amargura en mi corazón por las circunstancias que no ocurrieron como yo esperaba, por las sorpresas, por todo. Pero eso me va a llevar a una mala cosecha. Si yo siembro lo correcto, con regocijo voy a segar. Volverá con regocijo trayendo sus gavillas. A final de cuentas, esto también pasará. Y un día, si yo sembré correctamente, esto me hará más fuerte. Mi fe va a crecer. Dios está esperando que nuestra fe crezca en este momento. Así que este es un salmo que se denomina como un canto de ascenso gradual. Así comienza el versículo 1. Cuando el Señor restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Este canto que vivieron como una experiencia de lo que estuvo en su cautividad, ellos lo cantaban cada vez que iban hacia Jerusalén. Y ellos iban entonando y a la vez iban recordando cómo fueron cautivos, cómo sus antepasados sufrieron, algunos murieron, otros quedaron en el camino, otros fueron llevados hacia otros lugares a servir, pero Dios estuvo ahí. Y ahora ya no eran más esclavos, ahora ya no estaban más en una tierra ajena, ahora Dios los había traído de regreso a su tierra. Dios nos va a traer de regreso a nuestra actividad diaria. Pero ¿nos acordaremos de la cautividad? ¿Esto va a parecer como un sueño? A veces así es como un sueño. A veces tenemos malos sueños, pero despertamos y decimos, ¡ay, qué tranquilidad! Fue un sueño.
Eso esperamos también. Despertaremos de este sueño. Y esto también va a pasar. Y la alabanza será para nuestro Dios. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. La gente mira alrededor. La gente te pregunta. Por todos lados es la plática. ¿Y qué? ¿Cómo le está yendo? ¿Y está teniendo usted gente? ¿Tiene clientes? ¿Y cómo está viviendo esto? Todos se preguntan, por todos lados hablamos de lo mismo. Los ojos de los que no son de Dios están puestos en los que son de Dios, para ver cómo reaccionan, para ver cómo son, para ver si hay fe, si hay confianza, si hay esperanza, como la que decimos tener. Y si nosotros esperamos en Dios con fe, sembramos con fe, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, dirá la gente. Cuando la gente vea, sí, muy bien, yo recuerdo, y nos tronamos los dedos, pero en Él vi confianza, aunque vi dolor, o vi que había momentos preocupantes, vi confianza en esa persona. Dios espera que actuemos con confianza. Y el gozo será para la obra de Dios, por la obra de Dios. Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Algún día estaremos alegres, algún día pasará esto, algún día nuevamente diremos, Señor, tú tuviste cuidado de nosotros, tú tuviste misericordia de nosotros, que aunque me quedé sin trabajo, que aunque me bajaron el sueldo, que aunque a lo mejor perdí mi negocio, que aunque a lo mejor 1000 cosas, tú no me dejaste, tú estuviste ahí, tú me proveíste, tú, Señor, eres grande. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así es que, ¿qué más podemos pedir si Dios ya lo ha hecho todo? Si envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos de la cautividad en la que vivimos. Curiosamente, en estas fechas recordamos precisamente la Semana Santa, la muerte de Jesucristo, su venida al mundo para morir en la cruz por nosotros, para rescatarnos de la esclavitud en la cual nos encontrábamos, de esa tierra árida, llena de oscuridad, lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando Él toca nuestro corazón, cuando vemos que ahí Jesús está para ofrecer en su sacrificio la salvación de nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir para restaurarnos, para acercarnos al Padre. Cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra fe en Él, nosotros podemos experimentar el gozo de cambiar nuestra cautividad. Y no importa qué vaya a ocurrir aquí en la tierra, no importa cómo se va a desarrollar. Cuando hemos creído en Cristo, ahora pasamos a ser sus hijos. Y si somos sus hijos, ahora pertenecemos al reino celestial. Ya no somos ciudadanos de aquí. Y ahora Dios tiene nuestra salvación completa en sus manos. Tú puedes entregarle tu vida a Cristo hoy. Tú puedes ser rescatado de tu cautividad. Esto, la economía va y viene. Pero lo que no va y viene es la pérdida del espíritu, la pérdida del corazón. Esa solo hay una. Así que Dios está esperando que le entreguemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. A quien no lo ha conocido, que este día sea el día en que diga, Señor Jesús, yo quiero que me rescates, quiero estar contigo. Y Él lo hará, porque Él resucitó para darte vida, vida abundante. Y para ti que ya has conocido de Cristo, Dios quiere que siembres con fe en medio de la crisis, porque Él te va a rescatar. Ya ha rescatado tu alma, no dudes en que va a rescatar tu cuerpo también y tu vida aquí. Dios te bendiga.